La sombra ya camina. El aire se carga de una tensión que no puede ser explicada. Algo invisible se esconde en los rincones más oscuros de nuestra realidad. En cada rincón, en cada hogar, hay algo que nunca debería haber estado allí. Algo tan silencioso, tan común, que muchos ni siquiera se dan cuenta de su presencia. Pero lo que está en nuestras casas no es solo una planta. Es un símbolo de advertencia, una señal de lo que está por venir. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María, comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. La verdad sobre esta planta no se ha revelado completamente, y aquellos que osan mantenerla en sus hogares desconocen el peligro que acarrean. Nadie sabe realmente cómo comenzó todo, pero basta con que un solo brote eche raíces en tu vida para que el cambio comience. La sombra se acerca cada vez más, y mientras algunos piensan que el peligro está lejos, ya ha tocado la primera puerta. El murmullo crece, se siente en el viento, en el silencio de la noche. El manto protege, susurran las voces en las sombras. Pero este manto, lejos de brindar consuelo, oculta algo mucho más profundo, algo más antiguo, más oscuro. Porque hay plantas que no deberían estar en casa, plantas cuyo poder puede alterar el curso de la realidad misma. En algunos hogares, la planta crece en silencio, en el rincón más olvidado, en una maceta olvidada sobre una mesa o en una esquina desordenada del jardín. La gente no sabe lo que tiene, pero quienes han estado cerca de esta planta, quienes han sentido su presencia, saben que hay algo extraño en su vigor. Sus hojas, sus raíces, no son como las de otras plantas. Tienen algo de frío, algo que no pertenece a este mundo. Lo que estas familias vivieron no es más que el primer destello de lo que está por llegar. El peligro no se muestra de inmediato, pero cuando lo hace es como una tormenta repentina. Nadie está preparado para lo que sucederá cuando el viento cambie y las hojas de esta planta caigan al suelo. Y mientras la gente sigue su vida, ignorante de la sombra que se cierne sobre ellos, los signos del caos comienzan a esparcirse por el mundo. En los cielos, una luz inexplicable se refleja, brillando con una intensidad que nunca antes se había visto. En el aire, algo se mueve, como si el viento mismo estuviera susurrando una advertencia. Los ecos de la espada de San Miguel resuenan en cada rincón, mientras el manto de María envuelve todo, ocultando lo que realmente está sucediendo. Cada día, los rumores crecen. Las autoridades niegan cualquier conexión entre los fenómenos inexplicables y las plantas misteriosas. Pero los rumores siguen, la sombra se alza y el viento sigue soplando. En los lugares más insospechados, aquellos que han tenido contacto con la planta empiezan a hablar en voz baja sobre lo que realmente ocurrió cuando sus raíces tocaron la tierra. Nadie puede explicar lo que vieron, pero lo sienten profundamente. La sombra camina, susurran, y al decir esas palabras, algo en el aire cambia. El peligro es real y se acerca más. Los escépticos lo niegan. La gente se burla de las advertencias, pero no pueden negar lo que está sucediendo. Ya no es una cuestión de fe, es una cuestión de supervivencia. Y cuando los primeros milagros comienzan a ocurrir, cuando los primeros signos de lo imposible se hacen tangibles, el mundo entero se ve obligado a enfrentarse a la verdad. La planta no es solo una planta, es una señal, una advertencia, un agente de cambio.
El manto que se ha ido extendiendo en silencio ya no puede proteger a aquellos que lo ignoran. La luz se apaga. Los milagros se convierten en la prueba irrefutable de que el final ya ha comenzado. Y lo que todos temen, lo que nadie se atreve a admitir, es que las raíces de esta planta están mucho más cerca de lo que creen. Ellos creen haber silenciado la verdad, pero olvidaron que la verdad no puede ser enterrada. Murmuran en la oscuridad. La planta ya está allí, y su sombra se extiende más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Cuando la última hoja caiga, todo habrá cambiado. El susurro de las hojas se intensifica a medida que la noche avanza. Cada movimiento parece seguir un patrón, como si la planta estuviera viva de un modo que la lógica humana no puede comprender. Algunos vecinos reportan olores extraños que no provienen de ninguna cocina ni de ninguna flor conocida. Otros sienten escalofríos al pasar cerca de la maceta sin entender por qué. La sombra camina y con ella un frío invisible que se extiende desde las raíces hasta cada rincón del hogar. Quienes se atreven a mirar de cerca ven cómo la planta parece reaccionar a la mirada, cómo sus hojas se inclinan sutilmente como si escucharan y evaluaran. Los niños sienten una presencia que no saben nombrar. Los adultos se debaten entre la incredulidad y un temor inexplicable. La planta no tiene flores que atraigan ni frutos que consuelen, pero aún así ejerce un magnetismo silencioso. El manto protege, repiten algunos, intentando calmar el miedo, sin darse cuenta de que el manto no protege a los ignorantes, sino a quienes saben mirar. En la comunidad, historias empiezan a circular. Una familia habla de sueños donde la planta habla, donde les advierte sobre sucesos que aún no han ocurrido. Otra relata cómo, durante una tormenta, la planta permaneció inmóvil mientras todo a su alrededor parecía vivir un caos inexplicable. Los testimonios son discretos, pero llenos de emoción. Nadie puede explicarlos racionalmente, y quienes los escuchan sienten un escalofrío recorrer la columna vertebral. La sombra no se muestra, pero se percibe en cada palabra, en cada silencio que llena la casa. Los fenómenos comienzan a expandirse. La luz cambia de intensidad cerca de las hojas, los relojes se detienen sin razón, y el viento parece transportar mensajes que solo algunos pueden interpretar. La espada de San Miguel resuena en la distancia, invisible pero innegable, y el manto de María cubre todo con un calor etéreo que no alivia, sino que advierte. La planta, pequeña y aparentemente inocente, se convierte en el epicentro de una energía que nadie puede contener. Los escépticos intentan arrancarla, quemarla, destruirla de cualquier manera, pero nada funciona. Cada intento solo fortalece su presencia. Los vecinos, que antes ignoraban los murmullos, ahora miran con ojos abiertos de terror. Algo más grande, más antiguo y más poderoso que ellos está en juego. La sombra camina, y el eco de esa frase resuena en cada corazón. Nadie puede escapar, y cada hoja caída marca un nuevo inicio, una chispa de lo que está por suceder. En medio de todo, los milagros comienzan a aparecer. Una anciana cuya vista había disminuido durante años dice que ahora puede ver cosas que otros no ven. Un niño perdido en la ciudad regresa solo a casa, guiado por algo que no puede explicar. La planta, silenciosa y enigmática, sigue creciendo, expandiendo su influencia con un ritmo que desafía toda comprensión. El manto protege, repiten algunos como un mantra, aunque saben que la verdadera protección no es física, sino espiritual. Y cuando crees que el peligro está contenido, sientes un suspiro que recorre la habitación. Un aire que no viene de la ventana ni de la puerta, un olor que no pertenece a ninguna flor conocida. La sombra está más cerca y con ella la planta se ha transformado en un enigma imposible de ignorar. Millones de raíces invisibles parecen conectarse con cada hogar, cada mente, cada corazón que se atreve a subestimarla.
La advertencia es clara, silenciosa y aterradora. Lo que empieza en esta maceta no termina aquí. El murmullo de la planta no se limita ya a una sola casa. Ha comenzado a atravesar barrios, ciudades y paisajes como un río subterráneo que nadie ve, pero que todos sienten. Los que intentan ignorarla empiezan a notar cambios imposibles. El aire se vuelve más pesado, los relojes atrasan, las luces parpadean sin explicación, la sombra camina, y cada vez que alguien pronuncia esas palabras, un escalofrío recorre la piel, recordándoles que no pueden escapar. En una calle solitaria, un hombre observa cómo las hojas de la planta se mueven incluso cuando no hay viento. Se inclinan hacia él como si reconocieran su presencia. Intenta acercarse, tocarla, arrancarla, pero algo invisible lo detiene. Su corazón late con fuerza mientras siente que un juicio silencioso lo recorre. No es la planta la que amenaza, sino lo que representa. El conocimiento de que hay fuerzas en el mundo que no deberían estar en manos humanas. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una comunidad empieza a reunir historias de sucesos inexplicables. Familias que nunca habían hablado entre sí descubren coincidencias que desafían toda lógica, luces que se apagan en la misma hora, sueños que se repiten, animales que actúan de manera extraña cerca de las macetas donde crece la planta prohibida. Algunos intentan advertir a otros, pero sus palabras suenan a locura. El manto protege, dicen unos, mientras otros sienten que el manto no cubre a los desprevenidos, sino solo a los que saben escuchar. Los fenómenos se intensifican y ya no son solo locales. En diferentes lugares, personas desconocidas reportan sensaciones idénticas, como si la planta fuera un hilo invisible que conecta a todos. Algunos logran ver fugazmente destellos de luz sobre sus hojas. Otros sienten un calor que recorre el cuerpo y unos pocos escuchan un susurro que parece decir sus nombres. La espada de San Miguel vibra en cada rincón del mundo, un eco de alerta que nadie puede explicar, mientras el manto de María cubre y advierte al mismo tiempo. Los escépticos se enfrentan a la evidencia y no pueden negarla. La planta crece, se multiplica, y quienes intentan destruirla se encuentran con obstáculos imposibles. Macetas que se rompen sin tocarse, raíces que aparecen donde no deberían, hojas que cambian de forma como si tuvieran vida propia. La sombra camina y no hay lugar seguro. Cada gesto humano, cada intento de control es observado y respondido por algo mucho más antiguo que la humanidad. Y entonces comienzan a surgir pequeños milagros. Personas que habían perdido algo encuentran soluciones inexplicables. Quienes estaban enfermos sienten alivio inesperado. Los animales se comportan de manera casi humana cerca de la planta, guiando a los desprevenidos hacia lugares seguros. Cada hecho aislado parece insignificante, pero juntos forman un patrón imposible de ignorar. La planta, pequeña y aparentemente inofensiva, se convierte en el epicentro de un cambio silencioso, pero irreversible. La sensación de presencia aumenta, y con ella el miedo y la reverencia. Vecinos que antes discutían sobre su existencia, ahora observan en silencio, temerosos de actuar pero incapaces de apartar la mirada. La sombra camina, y cada hoja caída es un mensaje que solo algunos pueden interpretar. Lo que parecía una planta ordinaria se revela como un agente de transformación, un recordatorio de que en el mundo existen fuerzas que no pueden ser domesticadas ni comprendidas por completo. Los signos se multiplican y el aire se llena de un extraño perfume, dulce y penetrante, que confunde y atrae al mismo tiempo. Los más sensibles perciben visiones fugaces de luz y sombra, como si el tiempo se doblara alrededor de la planta. La advertencia se vuelve más clara. Quienes subestiman su poder serán testigos de un cambio que trasciende lo físico, que toca la mente y el espíritu.
Y cuando crees que puedes huir, que puedes ignorar la advertencia, sientes el contacto invisible de sus raíces, extendiéndose más allá de la maceta, tocando tu corazón y tu mente. La planta ya no es solo un ser en el hogar, se ha convertido en un mensaje vivo, un llamado que nadie puede evitar. El manto protege, susurra la brisa, pero incluso el manto solo cubre a quienes están atentos, a quienes han escuchado y comprendido el eco de la sombra. El tiempo comienza a desdibujarse, como si el reloj ya no pudiera medir la magnitud de lo que está sucediendo. La planta ya no es solo un objeto físico, se ha convertido en un ente de poder inexplicable que se extiende más allá de las fronteras de lo visible. En todas partes, las personas comienzan a sentir su presencia, aún sin verla, como una sombra que toca sus corazones. La brisa lleva consigo un eco, un susurro que parece estar dirigido a cada uno de ellos. La sombra camina. En diferentes lugares, familias comienzan a notar que algo está cambiando en sus hogares. La planta, antes inofensiva, empieza a emitir una luz tenue, que brilla en la oscuridad como si tuviera una vida propia. Las raíces se expanden de manera imperceptible, pero quienes se atreven a observarlas sienten una inquietud que no pueden explicar. Un niño menciona que ha visto sus hojas moverse por la noche, aunque no había viento. Los padres se preocupan, pero rápidamente se olvidan, hasta que algo más comienza a suceder. Un fenómeno inexplicable ocurre en una ciudad cercana. Un hombre, al pasar junto a una maceta que contenía la planta, ve cómo una sombra se proyecta detrás de ella. La sombra no sigue las leyes de la luz. No es una simple proyección, sino algo que tiene forma, que se mueve como si tuviera voluntad propia. El hombre retrocede, aterrorizado, pero antes de que pueda huir, algo en su pecho le susurra: el manto protege. Un calor extraño lo invade, y por un instante, todo lo que sabe sobre el mundo parece desmoronarse. Pero no es solo él. En cada lugar donde la planta ha crecido, se comienzan a reportar visiones, sensaciones inusuales. Las luces parpadean al ritmo de sus hojas, los animales se comportan de manera extraña y aquellos más sensibles a la energía del lugar sienten cómo el aire se espesa. Algunos comienzan a ver figuras misteriosas, personas que parecen no existir en la realidad, pero que se materializan brevemente, dando breves mensajes. Nadie sabe si son ilusiones o si hay algo más grande en juego. La planta, con su poder creciente, ya no se limita a los hogares. En cada rincón del mundo, aquellos que la han tocado sienten una conexión extraña, un vínculo invisible que los une a un destino común. La sombra se extiende por el planeta, tocando a todos los que alguna vez se acercaron a ella y a quienes no lo hicieron también. Las noticias empiezan a hablar de incidentes extraños, cielos que cambian de color sin razón, el sol que parece brillar con un resplandor inusitado, y vientos que traen consigo ecos de voces perdidas en el tiempo. Al principio la gente duda, las autoridades niegan cualquier conexión con fenómenos sobrenaturales. La ciencia no puede explicar nada, pero las pruebas están ahí, en cada lugar donde la planta ha crecido, en cada corazón que ha sentido su presencia. La espada ya se alzó, murmuran aquellos que han visto más allá de lo físico. Una espada invisible que se agita en el viento, anunciando que el cambio está cerca. Los escépticos empiezan a caer uno por uno. Los que intentaron destruir la planta, quemarla, arrancarla de sus raíces, descubren que todo esfuerzo es en vano. La planta sigue creciendo, cada vez más vigorosa, como si fuera una parte de algo mucho mayor. Y cuando los primeros milagros comienzan a manifestarse en los hogares donde la planta ha estado, las personas empiezan a hablar. Un niño que antes no podía caminar da sus primeros pasos. Una mujer enferma se levanta de su lecho sin explicación alguna, y aquellos que se habían perdido ahora encuentran su camino.
pero en las sombras, aquellos que buscan silenciar la verdad, que se niegan a ver lo que está sucediendo, intentan acallar estos milagros. La oposición se fortalece, los medios masivos ignoran los hechos. Los poderosos atacan las creencias de quienes han sido tocados por la planta. Los falsos profetas claman que todo es una mentira, que es un truco o una ilusión, pero la verdad sigue creciendo, como la planta misma. En las casas, en las comunidades, las personas comienzan a despertarse. Ya no es solo una cuestión de fe, es una cuestión de conciencia. La planta ha hecho algo más que alterar su entorno físico, ha despertado algo dormido en cada alma. Cada testimonio, cada historia de milagro, se suma a una verdad innegable. Lo que está sucediendo no tiene explicación en el mundo conocido y cada ser humano está involucrado de alguna manera. Los sueños se intensifican, los mensajes se hacen más claros. Y mientras la gente ora en silencio, siente que la planta es más que una advertencia. Es una guía, un llamado a algo más grande. Los que antes dudaban ahora se arrodillan y los que ya habían creído se sienten más fuertes, más conectados con algo superior. La sombra camina y la batalla espiritual que ha comenzado sigue su curso. El despertar se expande como un fuego incontrolable. Las personas ya no se conforman con ser testigos, buscan comprender lo que está ocurriendo, lo que les está sucediendo a ellos mismos y a su mundo. Los escépticos, aquellos que antes se burlaban de los relatos de milagros y fenómenos inexplicables, ahora no tienen más opciones que enfrentarse a la realidad de lo que está pasando. Nadie puede negar lo que está sucediendo en sus propias casas, en sus propias mentes. La planta sigue creciendo, su poder sigue aumentando y el eco de la sombra se siente cada vez más cerca. En cada ciudad, en cada pueblo, aquellos que antes se mantenían en la oscuridad ahora buscan respuestas. Las iglesias, los templos, las plazas públicas se llenan de personas que, sin saber qué les ha tocado, sienten la necesidad de reunirse. La planta, esa que antes parecía tan inocente, se convierte en el centro de la atención. Pero más allá de ella, más allá de sus raíces y hojas, hay una verdad que se va revelando lentamente, como una luz que se abre paso en la oscuridad. Algo mucho más grande está en marcha. Los milagros comienzan a multiplicarse. En una casa, una madre que había estado luchando contra una enfermedad incurable, despierta una mañana sintiéndose renovada, como si el peso de los años se hubiera desvanecido. En otra casa, una joven que había perdido la esperanza de encontrar su camino, se levanta de la cama y camina hacia el jardín donde crece la planta, sintiendo una paz inexplicable en su corazón. En la plaza central de la ciudad, una multitud se congrega espontáneamente, rezando en silencio, sintiendo una conexión entre ellos, como si el mundo entero estuviera unido por un hilo invisible. Es entonces cuando los primeros testimonios masivos comienzan a surgir. La gente empieza a compartir lo que ha experimentado y lo que parecía un caso aislado se convierte en una cadena de eventos conectados. Las personas sienten que a través de la planta han sido tocadas por algo más grande que ellos, algo divino, algo inexplicable que los ha transformado de adentro hacia afuera. Pero mientras los milagros crecen, también lo hace la oposición, los poderosos. Aquellos que han tratado de silenciar la verdad, ahora luchan con todas sus fuerzas. En los medios de comunicación, los ataques se intensifican. Se habla de fraudes, de trucos, de manipulaciones. Se ridiculiza a quienes creen en los milagros. Se los llama ilusos, lunáticos. Pero a pesar de todo, la fe sigue creciendo, la luz sigue brillando en los corazones de los creyentes. La espada de San Miguel parece alzarse cada vez más fuerte, y con ella, el manto de María se extiende por todo el mundo.
El misterio que rodea a la planta ya no es solo un enigma local, es un fenómeno global. Las autoridades y los poderosos intentan frenar la propagación de la verdad, pero los testimonios de fe y esperanza son imparables. Las multitudes se reúnen en silencio, sin líderes visibles, sin organización, pero con un propósito común: rezar, orar y buscar la verdad en medio de un mundo que ha estado lleno de mentiras. La sombra camina, y con cada paso más personas caen de rodillas pidiendo respuestas, pidiendo claridad, pidiendo comprensión. Los escépticos se enfrentan a un dilema existencial. Aquellos que siempre pensaron que todo esto era una superstición, ahora están siendo testigos de lo imposible. La planta ya no es solo una planta, se ha convertido en un símbolo de una verdad más profunda, de un despertar espiritual que está alterando el curso de la historia humana. Al final, la verdad emerge, no a través de las palabras de los poderosos ni de las explicaciones científicas, sino a través de la transformación que ocurre en cada alma tocada por la planta. El manto de María ya no es solo un símbolo, es una protección real, tangible, que rodea a aquellos que han abierto su corazón y su mente. La espada de San Miguel, que parecía un mito, ahora se alza como una fuerza inquebrantable, guiando a los justos y protegiendo a los que se han mantenido firmes en su fe. El despertar espiritual masivo ya no es solo una posibilidad, es una realidad. Los escépticos se arrodillan, los opositores caen y las naciones enteras se encuentran ante el precipicio de un cambio global. Millones ya han doblado la rodilla, pero la verdadera prueba aún no ha comenzado, porque lo que está por venir cambiará el curso de la historia y aquellos que se han mantenido firmes en su fe serán los testigos de lo imposible, lo milagroso, lo divino. La planta, aunque pequeña, ha desencadenado una revolución espiritual que nadie puede detener. Y cuando la última hoja caiga, el misterio será revelado y el mundo será testigo de la profecía que ha estado esperando durante siglos. El miedo y la reverencia se mezclan mientras la humanidad comienza a comprender la magnitud de lo que está sucediendo. Los que antes ignoraban la planta, ahora la observan con un respeto casi sagrado, conscientes de que su existencia trasciende la comprensión ordinaria. En barrios, ciudades y aldeas, historias de sacrificio y entrega comienzan a surgir. Personas comunes arriesgan todo para proteger la planta o para difundir la verdad de su influencia, enfrentándose a la oposición, a la incredulidad e incluso a la hostilidad de quienes no quieren aceptar lo imposible. Una madre se queda despierta toda la noche, cuidando la planta que ha crecido en su ventana, a pesar de los rumores de vecinos que hablan de mala suerte o de presencias peligrosas. Un joven arriesga su reputación al testificar sobre los milagros que ha presenciado, contando cómo sus oraciones se cumplieron de manera inexplicable después de interactuar con ella. Cada acto de fe, cada sacrificio silencioso, se convierte en un martirio moderno, un testimonio de la fuerza de algo que no puede ser contenido por leyes humanas ni por explicaciones racionales. Mientras tanto, los enemigos de la verdad no descansan. Intentan desacreditar, destruir y controlar. Las noticias oficiales niegan cualquier conexión entre los fenómenos y la planta. Los medios atacan a los creyentes y los poderosos buscan mantener la normalidad aparente. Pero nada logra frenar el flujo de testimonios y milagros. La sombra camina y con cada paso la resistencia se debilita. Los escépticos comienzan a sentir la verdad penetrando sus corazones, incluso cuando luchan contra ella. La planta parece moverse con inteligencia propia, guiando a los justos y protegiendo a quienes han elegido creer. Pequeñas comunidades comienzan a convertirse en epicentros de transformación. Donde antes había rutina y escepticismo, ahora hay oración,
vigilancia y señales inexplicables que desafían toda explicación. Las hojas brillan a la luz de la luna, los aromas extraños llenan los hogares y aquellos que se acercan sienten un calor espiritual que trasciende lo físico. Cada lágrima derramada, cada oración sincera, abre un camino invisible que conecta a todos los tocados por la planta. Cada sacrificio, cada acto de valentía se convierte en un eslabón más en la cadena de lo milagroso. Y en medio de todo esto, los eventos sobrenaturales se intensifican. Escépticos que se mantenían firmes ahora se encuentran incapaces de ignorar lo que sus ojos y sus corazones han visto. Las hojas de la planta parecen pulsar con vida propia, moviéndose al ritmo de algo antiguo, algo más grande que ellos. Destellos de luz aparecen en los momentos más inesperados. Sonidos que nadie puede identificar se escuchan en la distancia, y la sombra que siempre ha caminado ahora se siente más presente que nunca, más tangible y cercana. Las multitudes crecen, ya no solo en los hogares, sino en plazas, calles y parques. Se forman círculos de oración espontáneos alrededor de las macetas, de los brotes que se han multiplicado de manera inexplicable. La fe se convierte en un lenguaje universal. Las barreras de la incredulidad se rompen una por una, mientras los testimonios de milagros se multiplican. Niños que no podían hablar pronuncian palabras de sabiduría. Ancianos que habían perdido la fuerza física sienten un vigor renovado. Animales que parecían indiferentes muestran señales de comprensión y guía. La planta ha desencadenado algo que trasciende lo terrenal, y cada acto de fe fortalece su influencia. Todos ya han visto, pero nadie está preparado para escuchar el secreto completo, susurra el viento. Cada acción, cada oración, cada lágrima forma parte de un mosaico invisible que se va revelando lentamente. La sombra camina, y la humanidad empieza a darse cuenta de que lo que parecía un simple brote en una maceta es, en realidad, el epicentro de una transformación espiritual que no puede ser detenida. El eco de la verdad se extiende rápidamente. Lo que empezó como un susurro en las sombras, ahora resuena en los corazones de millones. La planta, tan simple a los ojos humanos, ha desbordado las fronteras de la razón y el mundo entero empieza a sentir sus efectos. Aquellos que antes se oponían a ella, que luchaban por destruirla, ahora se ven arrastrados por una fuerza que no comprenden. Los escépticos, los poderosos, los líderes de la oposición, ya no pueden negar lo que sus propios ojos han presenciado. Los milagros son tan evidentes, tan tangibles, que ni el más feroz de los detractores puede evitar reconocerlos. Pero es en medio de esta creciente fe que el sacrificio se hace aún más palpable. Aquellos que han estado en contacto directo con la planta, quienes han sido tocados por su poder, se sienten llamados a protegerla a toda costa. Los mártires modernos comienzan a aparecer, dispuestos a dar su vida por la causa, por la verdad que han descubierto. Un joven, al ver que su madre está siendo atacada por las fuerzas que buscan destruir la planta, se interpone entre ella y los agresores, ofreciendo su vida para proteger lo que cree. Su sacrificio, aunque doloroso, no es en vano. La luz que emana de la planta ilumina el lugar, haciendo retroceder a los atacantes como si un poder superior los empujara. El joven cae al suelo, pero su acto de fe abre un camino que no puede ser detenido. Historias como esta se multiplican por todo el mundo. La planta no es solo un símbolo de lo divino, sino un medio de transformación espiritual tan profundo que aquellos que se sacrifican por ella experimentan una conexión directa con lo sagrado. Las personas que alguna vez vivieron en oscuridad ahora se sienten invadidas por una luz que no pueden rechazar. La sombra camina,
Y con cada paso, más almas se ven tocadas, más corazones se abren a la verdad, más vidas se entregan en sacrificio, como ofrendas que, lejos de ser en vano, permiten que el poder divino se despliegue con más fuerza. Los enemigos de la fe, los que intentan silenciar la verdad, se sienten impotentes. Los medios de comunicación no pueden acallar las voces que claman por la verdad. Los gobiernos intentan controlar el flujo de información, pero el poder de la planta, de lo que representa, ha superado ya todos los intentos de ocultarlo. La gente habla en voz baja, pero sus palabras se multiplican con cada día que pasa. La sombra camina, y aquellos que se han mantenido en la oscuridad se sienten arrastrados hacia la luz. La verdad se propaga como un fuego, sin importar los intentos de control, de represión. Los escépticos se arrodillan, incapaces de negar lo que sus propios ojos han visto. Los milagros no se limitan a unos pocos. La planta ha despertado a miles, a millones. Aquellos que antes miraban con indiferencia, ahora se postran ante ella, conscientes de que lo que está ocurriendo es una manifestación directa de lo divino. Las curaciones milagrosas se multiplican, las vidas rotas son restauradas y el mundo parece despertar a una nueva realidad. Y cuando más se acerca el final, cuando todos creen que la verdad está por ser revelada, un nuevo giro se produce. La planta comienza a mostrar una nueva faceta de su poder, algo que nadie había anticipado. El viento comienza a soplar con más fuerza y la luz que emana de ella no es solo física, es espiritual, un resplandor que penetra en lo más profundo del alma humana. La espada ya se alzó, pero aún no ha descendido con toda su fuerza. Se escucha en el susurro del viento. Un recordatorio de que aún falta algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más revelador. La planta, con su poder transformador, no es solo el principio de un cambio físico, es el umbral de un despertar espiritual global, un cambio en el corazón de la humanidad. Y mientras los mártires caen, mientras las víctimas de esta batalla silenciosa se entregan en sacrificio, los demás se levantan, más fuertes, más decididos a seguir el camino de la verdad. El sacrificio, la entrega, el dolor, todos se entrelazan en este proceso de transformación. Y aunque muchos no lo entienden, algo profundo se mueve en sus corazones. La sombra camina, y cada vez más almas se sienten atraídas por ella, por lo que representa. La espada de San Miguel brilla con más intensidad, mientras el manto de María se extiende como una protección en medio de la oscuridad. El poder de la planta ha tocado cada rincón del mundo, y con cada sacrificio, con cada acto de fe, el misterio que se esconde detrás de ella se va revelando paso a paso. Y cuando la última hoja caiga, cuando el último sacrificio se haya realizado, la verdad será finalmente revelada en su totalidad. Un ciclo se habrá completado. Y el mundo, transformado por el poder divino, será testigo del misterio sellado desde el principio de los tiempos. El aire se vuelve denso, cargado de una energía que todos pueden sentir, aunque nadie pueda explicarla. La planta, en apariencia pequeña e inofensiva, ha llegado al punto culminante de su influencia. Sus hojas brillan con un resplandor que no pertenece a este mundo, y cada raíz parece latir al ritmo de un corazón invisible, conectando a cada ser vivo que alguna vez tuvo contacto con ella. La sombra camina, y ahora más que nunca se percibe como un ente consciente, una presencia que observa y responde a cada pensamiento, a cada acto de fe o de duda. Millones de personas sienten que algo mayor está a punto de ocurrir. Los mártires modernos, aquellos que dieron todo por proteger la planta y difundir su mensaje, han abierto un camino invisible que conecta a los vivos con lo divino. Cada sacrificio, cada lágrima derramada, cada oración sincera ha encendido un fuego que nadie puede apagar. La luz que emana de la planta no solo ilumina lo físico,
ilumina la mente, revela verdades ocultas, despierta conciencias adormecidas durante siglos. En plazas, hogares y calles se perciben fenómenos imposibles de ignorar, luces que se ondulan como olas sobre la planta, destellos que reflejan imágenes que nadie podría imaginar y un viento cargado de susurros antiguos que parece hablar directamente a cada corazón. Los escépticos, los opositores, los incrédulos, todos se ven forzados a reconocer la magnitud de lo que ocurre. Aquellos que habían negado la existencia de cualquier poder sobrenatural sienten la verdad invadiendo su interior. La espada de San Miguel se levanta invisible sobre ellos y el manto de María cubre cada lugar donde late la fe. El mundo entero parece contener la respiración. Las noticias oficiales no pueden explicar lo que ocurre. La ciencia queda sin palabras ante los milagros que se multiplican cada segundo. Personas enfermas se levantan, familias rotas se reconcilian y los corazones endurecidos comienzan a abrirse al amor y la comprensión. La planta ha desencadenado una transformación espiritual que no conoce fronteras. El manto protege, susurra la brisa, y quienes escuchan saben que no se trata de protección física, sino de un amparo para el espíritu, un escudo invisible que fortalece a los que han creído y obedecido el llamado de la verdad. Y entonces el último acto de revelación comienza. La planta, que parecía solo un instrumento, muestra su propósito final. Las hojas se agitan, la luz alcanza su máximo resplandor y una vibración profunda recorre la tierra, el aire y los corazones. Es un mensaje que trasciende palabras, que solo puede ser sentido, que solo puede ser comprendido por quienes han abierto su corazón a la verdad. La sombra camina, y por fin todos comprenden que no se trataba de un peligro, ni de un misterio aislado. Era un llamado a despertar, un aviso de que el mundo puede ser transformado si se reconoce la fuerza que siempre estuvo allí. Los milagros, los sacrificios y la fe de millones convergen en un momento de claridad absoluta. La planta ha cumplido su propósito: unir, revelar, despertar. Lo que comenzó como un enigma prohibido, algo que no debía estar en casa, se convierte en símbolo de la conexión entre lo humano y lo divino, entre lo físico y lo espiritual. La espada invisible desciende con fuerza, y el manto envuelve a todos los que escucharon el llamado, ofreciendo protección y guía. Y mientras la luz se extiende por cada rincón del planeta, una certeza inquebrantable queda grabada en cada corazón: nada podrá revertir lo que ha comenzado. La sombra camina, la planta transforma, y la humanidad, finalmente, ha despertado a la verdad que estuvo oculta durante tanto tiempo. Cada sacrificio, cada lágrima y cada oración han sido semillas de un cambio que perdurará por generaciones.